¿Te has preguntado por qué algunos sueños parecen inalcanzables y las puertas permanecen cerradas sin importar cuánto te esfuerces? La respuesta está en quién ocupa el primer lugar en tu vida. Jesús declaró en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa, sino un principio divino que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Hoy exploraremos cómo poner a Dios en el centro abre las puertas correctas en el momento perfecto. Descubrirás que cuando tus prioridades están alineadas con su voluntad, Él no solo responde, sino que guía tus pasos hacia un propósito más grande del que jamás imaginaste. ¿Estás listo para entregar el control a Dios y ver cómo Él dirige tu vida hacia un camino de plenitud y bendición? Poner a Dios en primer lugar no es solo una elección, es una transformación que comienza en el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Cuando priorizamos nuestra relación con Él por encima de todo, algo cambia profundamente. Las preocupaciones que antes parecían abrumadoras empiezan a disiparse y las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse en los momentos más inesperados. Este principio, sencillo pero poderoso, está claramente expresado en las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es una promesa condicional que dependa de nuestras fuerzas, sino una invitación a confiar completamente en Dios, reconociendo que Él tiene el control absoluto. Pero ¿qué significa realmente ponerlo en primer lugar? Es más que dedicarle tiempo o mencionar su nombre en nuestras oraciones. Es una decisión consciente de permitir que Él guíe cada pensamiento, acción y decisión. No es un acto de sacrificio, sino de entrega total. Una expresión de fe que afirma que su voluntad es mejor que cualquier plan que podamos idear. En el Antiguo Testamento vemos un poderoso ejemplo en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, no estaba probando su amor, sino su disposición a obedecer y a confiar. Abraham no cuestionó el mandato, sino que actuó con fe, creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Génesis 22:12 revela la respuesta divina. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera tu único hijo me has negado. Este acto de obediencia muestra que cuando ponemos a Dios en primer lugar, incluso por encima de aquello que más valoramos, Él provee en formas que no podemos prever. Pero este principio no es solo una lección del pasado, sigue siendo una realidad en nuestras vidas hoy. Alguien podría preguntarse cómo priorizar a Dios cuando las demandas del día a día parecen incesantes. La respuesta se encuentra en el acto de confiar. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Cuando hacemos de esta confianza el fundamento de nuestra vida, no solo experimentamos paz, sino también dirección divina. El desafío de poner a Dios en el centro no es evitar las dificultades, sino elegir confiar en su sabiduría en medio de ellas. En el Nuevo Testamento, Pedro nos ofrece una imagen de esta confianza al caminar sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía su mirada en Él, las olas no lo hundieron, pero en el momento en que permitió que el miedo y las dudas lo distrajeran, comenzó a hundirse. Mateo 14, 30, 31 relata: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Este pasaje nos enseña que cuando nuestras prioridades están alineadas con Dios
Él sostiene incluso nuestras debilidades, llevando nuestras vidas hacia el propósito que tiene para nosotros. Sin embargo, hay una pregunta fundamental que surge. ¿Cómo sabemos que estamos realmente poniendo a Dios primero? La respuesta está en el fruto que produce nuestra vida. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no son el resultado de nuestros esfuerzos, sino la evidencia de una vida que fluye desde una conexión profunda con Dios. Cuando lo ponemos en primer lugar, su Espíritu transforma nuestro carácter, haciéndonos reflejo de su amor en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Algunas veces la mayor barrera para poner a Dios en el centro es nuestra propia agenda. Queremos que nuestras metas se cumplan según nuestro cronograma, pero olvidamos que su tiempo es perfecto. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos llama a rendir nuestros planes y deseos, reconociendo que Dios ve el panorama completo cuando nosotros apenas podemos vislumbrar una parte. El acto de priorizar a Dios también nos libera de la carga de querer controlar todo. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas enfrentaban al ejército egipcio frente al Mar Rojo, Moisés declaró: el Señor peleará por ustedes, ustedes solo manténganse tranquilos. Este versículo nos recuerda que cuando permitimos que Dios tome el control, Él no solo nos guía, sino que pelea nuestras batallas, abriendo caminos donde parece que no hay ninguno. Poner a Dios primero no significa ignorar nuestras responsabilidades o deseos, sino entregarlos a Él para que los moldee conforme a su voluntad. En Salmos 37:4 encontramos una promesa extraordinaria: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este deleite no es un sentimiento pasajero, sino una decisión de encontrar gozo en su presencia y confiar en que Él conoce nuestras necesidades más profundamente que nosotros mismos. La recompensa de una vida centrada en Dios va más allá de las bendiciones tangibles. Nos da una paz que trasciende las circunstancias, una alegría que no depende de las situaciones externas y una esperanza que no puede ser apagada. Filipenses 4:7 lo describe de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en medio de ellos. El llamado de poner a Dios en primer lugar no es una tarea para los momentos fáciles, sino para cada día, especialmente en los más difíciles. Cuando las puertas parecen cerradas y los caminos bloqueados, elegir confiar en Él abre posibilidades que van más allá de nuestra imaginación. Efesios 3:20 lo expresa con claridad: y a aquel que es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esta primera parte establece las bases de una verdad inquebrantable. Poner a Dios en el centro no es solo la respuesta a nuestras preguntas, sino la clave para desbloquear el propósito divino en nuestras vidas. Es un acto de fe, una declaración de confianza y un reflejo de nuestra entrega total a su plan perfecto.
Buscar primero el reino de Dios y su justicia es el principio fundamental que transforma no solo nuestras prioridades, sino toda nuestra existencia. Cuando Jesús declaró en Mateo 6:33 estas palabras, no lo hizo como una recomendación, sino como un mandato lleno de poder y promesa. El reino de Dios no es algo distante o intangible, es el gobierno divino establecido en el corazón de quienes lo reconocen como rey. Es vivir bajo sus principios, abrazar su justicia y confiar en que su provisión será perfecta en todas las áreas de la vida. Esta búsqueda no comienza en el exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. Es un llamado a rendir cada pensamiento, deseo y acción a su voluntad, reconociendo que su plan es más grande y más elevado de lo que podríamos imaginar. En Romanos 14:17 se nos revela la esencia de este reino. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Aquí descubrimos que no se trata de cosas temporales o tangibles, sino de una transformación espiritual que trae paz y propósito eterno. Buscar el reino de Dios implica más que orar o leer su palabra. Significa alinear cada aspecto de nuestra vida con su verdad. Es permitir que su justicia guíe nuestras decisiones y moldear nuestras prioridades en función de lo que es eterno. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no niega nuestras responsabilidades terrenales, sino que nos invita a vivir desde una perspectiva celestial, sabiendo que nuestras acciones aquí tienen un impacto eterno. La justicia del reino no es solo un estándar ético, sino un reflejo del carácter de Dios. Es caminar en integridad, amar con sinceridad y actuar con compasión. En Miqueas 6:8 se resume este llamado de manera poderosa. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos recuerda que buscar el reino no es una carga, sino una expresión de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en su diseño perfecto. Cuando hacemos del reino de Dios nuestra prioridad, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias. No es una paz que depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante del Rey en nuestras vidas. Isaías 26:3 lo expresa de manera sublime: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa nos asegura que al mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios, encontramos estabilidad en medio de cualquier tormenta. El acto de buscar primero el reino también nos libera del peso de las preocupaciones terrenales. Jesús, en el mismo discurso del Sermón del Monte, nos invita a confiar en la provisión divina, diciendo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Esta declaración no minimiza nuestras necesidades, sino que nos recuerda que Dios, quien cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, es fiel para suplir cada una de nuestras necesidades cuando confiamos en Él. La búsqueda del reino de Dios también requiere una entrega constante. No es un acto único, sino un estilo de vida que demanda nuestra atención diaria. En Lucas 9:23 Jesús llama a sus seguidores a esta entrega, diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Este llamado a la negación personal no es una pérdida, sino una ganancia infinita, porque nos conduce a una vida que está alineada con el propósito eterno de Dios. Buscar el reino nos invita a confiar en su justicia, incluso cuando el mundo parece estar lleno de injusticia. Es creer que su verdad prevalecerá y que su luz brillará en medio de la oscuridad. En Salmos 89:14 encontramos esta verdad reflejada. La justicia y el derecho son el cimiento de tu trono. El amor y la verdad van delante de ti. Este fundamento nos asegura que al buscar su reino caminamos en un terreno firme, guiados por su amor y su fidelidad. La promesa de que todas estas cosas les serán añadidas no es una recompensa por nuestras obras, sino el resultado natural de vivir bajo el gobierno de Dios. Al hacer del reino nuestra prioridad, nuestros deseos se transforman. Nuestras metas se alinean con su voluntad y nuestras necesidades son satisfechas de maneras que no podemos anticipar. Efesios 3:20 lo expresa con asombro. Y a aquel que es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. La búsqueda del reino no se limita a lo individual, también tiene un impacto colectivo. Al vivir según los principios del reino, reflejamos el amor y la justicia de Dios a un mundo que anhela esperanza. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino del reino que hemos puesto en primer lugar, y brilla con una intensidad que transforma vidas. El reino de Dios también redefine nuestro concepto de éxito. En un mundo que valora lo temporal, la riqueza y la fama, el reino nos invita a buscar lo eterno. En Marcos 8:36, Jesús plantea una pregunta que desafía nuestras prioridades. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Este recordatorio nos llama a evaluar cada decisión bajo la perspectiva del reino, asegurándonos de que nuestras metas reflejen su propósito y no nuestras ambiciones personales. Buscar primero el reino de Dios también nos recuerda que no estamos solos en esta búsqueda. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir conforme a los valores del reino. En Juan 16:13 Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía divina nos asegura que al buscar el reino no dependemos de nuestra propia sabiduría, sino del poder del Espíritu que obra en nosotros. Al centrar nuestras vidas en el reino de Dios, experimentamos una transformación que impacta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Vivir bajo la justicia del reino nos lleva a amar con generosidad, a perdonar con libertad y a servir con humildad. En Juan 13:35 Jesús declara: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, ¿no? Si se aman los unos a los otros. Este amor que fluye del reino es la evidencia más poderosa de que hemos hecho de Dios nuestra prioridad. El llamado a buscar primero el reino no es una carga, sino una invitación a experimentar la vida en su plenitud. En Juan 10:10 Jesús promete: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide en posesiones materiales, sino en la paz, la alegría y el propósito que solo se encuentran en el reino de Dios. Cuando hacemos del reino de Dios nuestra prioridad, experimentamos un cambio radical que trasciende nuestras circunstancias y nos prepara para un propósito eterno.
Este es el corazón del mandato de Jesús, en Mateo 6:33. Y la razón por la cual buscar primero el reino y su justicia no es solo un principio, sino una promesa que transforma cada aspecto de nuestra vida. El impacto de la fe en las decisiones diarias revela la profundidad de nuestra relación con Dios y nuestra disposición para ponerlo en primer lugar. Cada día está lleno de elecciones, grandes y pequeñas, que moldean no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Cuando nuestras decisiones están guiadas por una fe activa, permitimos que Dios dirija nuestros pasos y abra las puertas que Él ha preparado para nosotros. Proverbios 16:9 lo explica de manera precisa. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La fe no es un concepto abstracto ni una emoción pasajera. Es una convicción que se manifiesta en nuestras acciones. Santiago 2:26 nos enseña que la fe sin obras está muerta. Este principio no implica que nuestras obras sean el fundamento de nuestra salvación, sino que nuestras elecciones diarias deben reflejar nuestra confianza en Dios. Desde las decisiones más simples hasta las más complejas, la fe nos invita a buscar su dirección en cada paso. Al poner nuestra confianza en Dios, incluso las decisiones que parecen insignificantes adquieren un significado eterno. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este llamado a actuar en el nombre de Jesús nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y vivir conforme a su voluntad. La fe en las decisiones diarias también nos lleva a rechazar el temor como guía. Cuando enfrentamos incertidumbre o desafíos, es fácil dejarnos llevar por la ansiedad o el miedo. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a confiar en su cuidado y dirección. En Isaías 41:10 encontramos una promesa que fortalece nuestra confianza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos anima, sino que nos equipa para tomar decisiones basadas en la fe en lugar del temor. La fe también nos enseña a esperar en Dios en lugar de actuar apresuradamente. Muchas veces nuestras decisiones son influenciadas por la presión del tiempo o el deseo de obtener resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera en el Señor, ten valor, cobra ánimo, espera en el Señor. La espera no es inactividad, sino una demostración de nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios o de alejarnos de su propósito para nuestras vidas. En Josué 24:15, el líder de Israel desafía al pueblo a elegir a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración no es solo una afirmación de fe, sino una decisión consciente de priorizar a Dios en cada aspecto de la vida. Del mismo modo, nuestras elecciones diarias deben reflejar nuestra determinación de seguir a Dios, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. La fe en nuestras decisiones también se manifiesta en nuestra disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios. En Génesis 12:1 Dios le dice a Abraham: deja tu tierra natal, a tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Esta instrucción, aparentemente irracional desde una perspectiva humana, fue el comienzo de un plan divino que cambió la historia. La obediencia de Abraham
no se basó en la claridad de la instrucción, sino en su fe en el carácter de Dios. La fe nos lleva a confiar en que Dios tiene un propósito para cada decisión que hacemos en su nombre. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza los desafíos que enfrentamos, sino que nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras elecciones más difíciles para cumplir su plan eterno. El impacto de la fe en nuestras decisiones diarias también se extiende a cómo tratamos a los demás. En Filipenses 2, 3, 4 se nos instruye: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este enfoque nos desafía a tomar decisiones que reflejen el amor y la compasión de Dios, colocando las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La fe también transforma la manera en que enfrentamos los fracasos. En lugar de dejarnos dominar por la culpa o la vergüenza, la fe nos invita a ver cada error como una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. En Lamentaciones 3, 22, 23, encontramos un recordatorio de la fidelidad de Dios. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Esta verdad nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para redimir incluso nuestras decisiones equivocadas. El impacto de la fe en las decisiones diarias también se ve reflejado en nuestra disposición para dar. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo nos enseña que nuestras decisiones financieras y de generosidad también son una expresión de nuestra confianza en Dios. Al dar con alegría, demostramos que creemos en su provisión y en su capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Tomar decisiones basadas en la fe también nos permite experimentar la guía del Espíritu Santo de manera más profunda. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que no estamos solos al enfrentar las decisiones de la vida. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y recordándonos la verdad de Dios. La fe en nuestras decisiones también nos lleva a buscar consejo sabio y piadoso. En Proverbios 15:22 se nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Este versículo nos enseña la importancia de rodearnos de personas que comparten nuestra fe y que pueden ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Al final, cada decisión tomada con fe nos acerca más al propósito de Dios para nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que no somos los autores de nuestra historia, sino los receptores de un plan divino que excede nuestras expectativas. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo encapsula la esperanza que encontramos cuando elegimos confiar en Dios en cada decisión.
sabiendo que su propósito siempre es para nuestro bien. El impacto de la fe en nuestras decisiones diarias no se limita a lo que podemos ver en el presente, sino que tiene repercusiones eternas. Cada elección que hacemos en obediencia a Dios nos lleva un paso más cerca de experimentar la plenitud de su reino, un reino que no tiene fin y que refleja la gloria de aquel que lo gobierna con justicia y amor. Alinear nuestras prioridades con la voluntad de Dios es el punto donde lo temporal se encuentra con lo eterno, el lugar donde nuestras decisiones dejan de estar dominadas por lo inmediato para reflejar lo que realmente importa. No es un acto de simple obediencia, sino una invitación a confiar en un plan que trasciende nuestra comprensión y nos conecta con la obra redentora de Dios. Cuando nuestras prioridades reflejan su voluntad, las puertas correctas no solo se abren, sino que lo hacen en el momento perfecto, guiándonos hacia caminos que nunca podríamos haber encontrado por nuestra cuenta. En la Escritura vemos que alinear nuestras prioridades comienza con un cambio de perspectiva. Romanos 12:2 lo describe con claridad. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de transformación no es automático, requiere un enfoque deliberado en lo eterno, permitiendo que su verdad reemplace nuestras suposiciones y expectativas. No se trata de ignorar las realidades de la vida, sino de vivir con la certeza de que cada elección, cada paso y cada decisión son parte de un diseño divino que busca nuestro bien y su gloria. La voluntad de Dios no siempre se revela de manera inmediata o en términos que comprendemos fácilmente, pero siempre está dirigida por su amor y su deseo de cumplir su propósito eterno. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que cada puerta que Él abre está destinada a llevarnos hacia un lugar donde su paz y propósito gobiernan sobre nuestras vidas. Cuando nuestras prioridades están alineadas con la voluntad de Dios, encontramos una libertad que no está condicionada por las circunstancias. Filipenses 4:6-7 nos invita a esta paz liberadora. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, sino una constante que nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle, incluso en los que parecen irrelevantes o desalentadores. Alinear nuestras prioridades con su voluntad también nos desafía a soltar el control. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una clave para este acto de rendición. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La confianza descrita aquí no es pasiva, sino activa. Un acto de fe que se refleja en la manera en que respondemos a sus instrucciones y en nuestra disposición a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el por qué. La apertura de puertas inesperadas no es resultado de un esfuerzo humano, sino de la intervención divina que actúa cuando nuestras vidas están en armonía con su plan. Isaías 55, 8, 9 lo expresa claramente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes,
ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este recordatorio nos desafía a ver más allá de nuestras limitaciones, sabiendo que Dios está trabajando en un nivel que excede lo que podemos imaginar. Cuando nuestras prioridades se alinean con su voluntad, descubrimos que lo que antes parecía inaccesible comienza a abrirse de manera inesperada. Este principio se refleja en Salmos 30. y 7:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este deleite no es un simple acto de gratitud, sino una expresión profunda de confianza que transforma nuestros deseos en los suyos, asegurando que cada puerta que se abre sea un reflejo de su propósito perfecto. La alineación con la voluntad de Dios no solo afecta nuestras elecciones, sino también nuestra percepción de las oportunidades. En lugar de buscar lo que satisface nuestras necesidades inmediatas, comenzamos a discernir lo que tiene valor eterno. En Colosenses 3:1-2 se nos instruye: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no minimiza nuestras responsabilidades terrenales, sino que las redefine
en el contexto de su reino, dándoles un propósito mayor. La voluntad de Dios no siempre se presenta como una voz audible o una señal visible. A menudo se revela en el silencio, en el susurro de su espíritu, guiándonos a través de su palabra. Salmo 119, 105 describe esta guía como una lámpara que ilumina nuestro camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos invita a confiar en la dirección constante y fiel de Dios, incluso cuando el camino no está completamente claro. Al colocar nuestras prioridades en armonía con la voluntad de Dios, también encontramos una fuerza renovada para perseverar. Isaías 40:31 promete: pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, abriendo puertas y eliminando obstáculos en su tiempo perfecto. La voluntad de Dios no busca simplemente que sigamos un camino predeterminado, sino que vivamos en comunión con Él, experimentando su amor y gracia en cada paso. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos obra suya, creados para un propósito eterno, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este propósito nos asegura que cada puerta que se abre está diseñada no solo para nuestro beneficio, sino también para glorificar su nombre. Alinear nuestras prioridades con su voluntad nos lleva a una relación más profunda con Dios, una relación en la que su paz, su amor y su propósito llenan cada rincón de nuestra vida. En Juan 15:7 Jesús promete: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta permanencia no es una obligación, sino una invitación a vivir en un estado constante de comunión, donde nuestras prioridades reflejan su corazón y nuestras acciones su propósito. La verdadera bendición de alinear nuestras prioridades con su voluntad no es solo ver puertas abiertas, sino experimentar una paz y una plenitud que trascienden las circunstancias. En Salmos 16:11, el salmista describe esta realidad: me darás a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este gozo no es el resultado de nuestras propias acciones, sino de una vida entregada completamente al diseño divino. Este acto de alineación no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere rendición diaria y confianza inquebrantable. Cada paso que damos en obediencia a su voluntad no solo nos acerca a las puertas correctas, sino que nos prepara para caminar con valentía y propósito a través de ellas, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos hacia un destino que supera nuestras mayores expectativas. El papel del Espíritu Santo como guía en nuestra vida es indispensable para mantener a Dios en el centro y asegurarnos de caminar en la dirección correcta. Su obra en nosotros no es secundaria ni ocasional, es constante, activa y esencial. Él no solo nos da dirección, sino que también nos capacita para discernir la voluntad de Dios y para mantener nuestras prioridades alineadas con su propósito eterno. En Juan 14:26, Jesús prometió esta guía celestial con estas palabras: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este recordatorio es un testimonio de que el Espíritu no solo nos guía, sino que también profundiza nuestra comprensión de las palabras de Jesús, llevándonos a una relación más íntima con el Padre. El Espíritu Santo obra en nosotros para revelar no solo el camino que debemos tomar, sino también las áreas de nuestra vida
que necesitan rendirse completamente a Dios. Su guía no se limita a los momentos de grandes decisiones, sino que está presente en los detalles más pequeños, porque Él conoce cada rincón de nuestro corazón. Romanos 8:27 nos dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En esta intercesión encontramos la seguridad de que no estamos solos al buscar a Dios, porque el Espíritu mismo está obrando para llevarnos a un entendimiento más profundo de su voluntad. El Espíritu Santo también nos da la fuerza para resistir las distracciones que buscan alejarnos de Dios. Vivimos en un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, cada una prometiendo satisfacción, pero solo Él nos muestra lo que realmente tiene valor eterno. En Gálatas 5:16 se nos instruye: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este llamado no es solo a evitar el pecado, sino a vivir de tal manera que cada elección, cada palabra y cada acción estén dirigidas por su poder. La dirección del Espíritu no siempre viene de manera inmediata o espectacular, pero siempre es perfecta. En ocasiones, Él nos habla a través de la paz que sentimos cuando estamos en el camino correcto, y otras veces a través de la inquietud que experimentamos cuando nos alejamos de su plan. Filipenses 4:7 describe esta paz como la que sobrepasa todo entendimiento y nos asegura que esta paz cuidará nuestros corazones y pensamientos cuando nos rendimos a su guía. Cuando permitimos que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras decisiones, comenzamos a experimentar una transformación que afecta no solo lo que hacemos, sino también cómo pensamos y cómo vemos el mundo. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esta transformación no es el resultado de nuestra propia capacidad, sino del trabajo constante del Espíritu en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y alineando nuestras vidas con el propósito eterno del Padre. El Espíritu también nos ayuda a entender las Escrituras de una manera que trasciende el conocimiento humano. En 1 Corintios 2:10-11 se nos dice: el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta obra nos permite ver más allá de las palabras y entrar en la profundidad de la verdad divina, para que nuestras decisiones no estén basadas en lo que parece correcto a nuestros ojos, sino en lo que Dios ha revelado como verdadero y justo. La obra del Espíritu también se manifiesta en su capacidad para fortalecernos cuando enfrentamos pruebas o desafíos que parecen insuperables. En 2 Corintios 12:9, el Señor dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta gracia que se perfecciona en nuestra debilidad es el resultado del Espíritu que mora en nosotros, dándonos poder para superar lo que humanamente no podríamos enfrentar. Su dirección no siempre nos llevará por el camino más fácil, pero siempre nos llevará al lugar donde su propósito se cumplirá. En Mateo 4:1 vemos cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aunque esta experiencia fue difícil, también fue un momento de preparación que fortaleció su ministerio. De la misma manera, el Espíritu nos guía a través de situaciones que nos desafían, no para destruirnos, sino para refinarnos
y acercarnos más a Dios. Cuando dependemos del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas, descubrimos que nuestra relación con Dios se profundiza de una manera que no habíamos experimentado antes. En Juan 15:26, Jesús describe al Espíritu como el testigo que da testimonio acerca de Él. Esta obra del Espíritu no solo nos guía, sino que también nos recuerda constantemente quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en su amor inquebrantable. El Espíritu también nos capacita para vivir una vida que refleja el carácter de Dios. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos no son simplemente características deseables, sino la evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros, transformando nuestras vidas para que reflejen la naturaleza de Dios y para que podamos ser luz en un mundo que necesita desesperadamente su verdad. Además, el Espíritu Santo nos equipa para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Hechos 1:8 Jesús promete: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este poder no es para nuestra gloria, sino para que podamos llevar a cabo la misión que se nos ha confiado, caminando con valentía y confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. El papel del Espíritu como guía también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. En Colosenses 3:2 se nos llama a poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, pero el Espíritu nos capacita para ver más allá de lo temporal y para vivir con la perspectiva eterna que Dios desea para nosotros. Su obra en nosotros no termina con nuestras propias vidas, sino que también nos llama a interceder y a servir a los demás. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión nos inspira a ser instrumentos de su amor y gracia, buscando no solo nuestra propia edificación, sino también la edificación de aquellos que nos rodean. Cuando el Espíritu Santo guía nuestras vidas, no solo experimentamos su dirección, sino también su consuelo en los momentos de dolor y su alegría en los tiempos de celebración. En Juan 16:13 Jesús nos asegura que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Este compromiso de guiarnos no solo nos da confianza, sino también una seguridad inquebrantable de que estamos caminando en el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es un recordatorio constante de que no estamos solos. Él no solo nos guía, sino que también nos equipa y nos fortalece para caminar en obediencia y para poner a Dios en primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. Su papel no es opcional, sino esencial para vivir una vida que glorifica a Dios y que está alineada con su voluntad perfecta. El resultado de poner a Dios en primer lugar es más profundo y transformador de lo que podemos imaginar. No se limita a un cambio superficial ni a recibir bendiciones materiales. Es la experiencia de una vida que fluye desde su plenitud, una vida arraigada en su paz, guiada por su propósito y llena de la esperanza eterna que solo Él puede ofrecer. Esta realidad, que a menudo parece tan distante para quienes aún
luchan por mantener a Dios en el centro. Es el cumplimiento de la promesa de una existencia abundante. Como Jesús lo expresó en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia de manera radical. Comenzamos a ver nuestras circunstancias no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar su fidelidad. En Salmos 16:11, el salmista expresa: me darás a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta plenitud no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos viviendo en su propósito eterno, bajo su guía y con su presencia constante en cada momento. La paz que viene de poner a Dios en primer lugar trasciende cualquier lógica humana. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la presencia de su Espíritu en medio de ellos. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este tipo de paz no se encuentra en el mundo, ni puede ser fabricada por el esfuerzo humano. Es un regalo que proviene de una relación íntima y prioritaria con Dios. Y es un testimonio de que su reino se ha establecido en lo más profundo de nuestro ser. Además de la paz, poner a Dios en primer lugar nos lleva a descubrir un propósito que trasciende nuestras metas personales. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este propósito no es una simple serie de tareas o logros, sino la realización de un plan eterno que Dios diseñó antes de la creación misma. Caminar en este propósito nos permite vivir con un sentido de misión que da significado a cada aspecto de nuestra vida. Cuando nuestras prioridades están alineadas con Dios, experimentamos una libertad que solo Él puede dar. En 2 Corintios 3:17 leemos: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es para hacer lo que deseamos, sino para ser quienes fuimos creados para ser. Es una libertad que nos permite soltar las cargas que el mundo nos impone y abrazar la identidad que encontramos en Cristo. Poner a Dios en el centro también nos llena de esperanza, una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en su fidelidad. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas y que su tiempo es perfecto. La plenitud de una vida centrada en Dios no se limita a lo que recibimos, sino también a lo que podemos dar. En Mateo 22:37-39, Jesús resume los mandamientos con estas palabras: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al poner a Dios en primer lugar, nuestro amor por Él se derrama en amor por los demás, transformando nuestras relaciones y convirtiéndonos en canales de su gracia. Esta transformación no es solo individual, también tiene un impacto en quienes nos rodean. Una vida centrada en Dios es un testimonio viviente de su poder y su amor. En Filipenses 2:15 se nos exhorta a ser intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento.
Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de la obra de Dios en nosotros. Y es un reflejo de su reino en este mundo. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, incluso nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía esencial comienza a desvanecerse ante la grandeza de su propósito. En Mateo 6:33, Jesús nos llama a buscar primero su reino y su justicia, asegurándonos que todo lo demás será añadido. Este principio nos invita a soltar la necesidad de controlar y confiar en que Dios proveerá todo lo necesario exactamente en el momento adecuado. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos da la capacidad de vivir con gratitud, sabiendo que cada bendición, cada desafío y cada oportunidad están orquestados por su mano soberana. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nacida de una vida centrada en Dios no solo honra a Él, sino que también transforma nuestra manera de ver el mundo. La verdadera plenitud que viene de poner a Dios en el centro de nuestra vida también nos permite enfrentar la incertidumbre con valentía. Sabemos que, sin importar lo que suceda, Él está con nosotros. En Salmos 23:4, el salmista proclama: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta certeza nos da la fuerza para avanzar, confiando en que su presencia nunca nos abandonará. La culminación de una vida centrada en Dios es el gozo de su presencia eterna. Apocalipsis 21:3-4 nos da una visión de esta realidad futura. Ahora Dios está con ellos, Él será su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa nos recuerda que la verdadera recompensa de poner a Dios en primer lugar no se encuentra en este mundo, sino en la eternidad con Él. En última instancia, una vida que pone a Dios en primer lugar es una vida que refleja su gloria. No se trata de nuestras obras o logros, sino de su obra en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Entre 2 Corintios 3:18 se nos asegura: todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso continuo de transformación nos lleva a una relación más profunda con Dios y nos prepara para cumplir con el propósito eterno que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Poner a Dios en el centro no es solo un mandato, sino una invitación a experimentar su plenitud, su paz y su propósito en cada aspecto de nuestra vida. Es la clave para vivir una existencia que no solo honra a Dios, sino que también trasciende las limitaciones de este mundo, llevándonos hacia la esperanza eterna que se encuentra en su presencia. Poner a Dios en primer lugar no es solo un acto de fe, es un testimonio de rendición total. Una declaración ante el mundo y ante nosotros mismos de que confiamos en su sabiduría por encima de nuestra limitada comprensión. Pero hay un aspecto de esta entrega que rara vez exploramos a fondo: lo que sucede en nuestro espíritu cuando el acto de priorizar a Dios deja de ser una decisión y se convierte en nuestra naturaleza. Cuando vivir para Él ya no es una lucha diaria entre lo que queremos y lo que sabemos que es correcto, sino un fluir continuo
que refleja su amor en todo lo que hacemos. Esta transformación comienza con una pregunta fundamental que redefine nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente si no estamos en comunión con Dios? Porque ponerlo en primer lugar no es algo que hacemos para obtener algo de Él. Es lo que nos define como hijos e hijas de un rey. Es el acto de reconocer que nuestra existencia tiene sentido solo cuando estamos conectados con el Creador que nos diseñó con un propósito eterno. Jeremías 1:5 nos recuerda esta verdad con palabras poderosas. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, nuestras decisiones dejan de girar en torno al miedo al fracaso o al deseo de aprobación. En cambio, se convierten en una expresión de gratitud hacia aquel que ya nos ha dado todo en Cristo. La vida, entonces, no se trata de cuánto podemos lograr, sino de cuánto podemos reflejar su gloria. En ese espacio de rendición, el ego encuentra su lugar correcto, no como el centro, sino como un instrumento en manos de Dios para cumplir su plan. Esta nueva forma de vivir también afecta la manera en que enfrentamos los retos. En lugar de verlos como amenazas a nuestra estabilidad o felicidad, comenzamos a entenderlos como oportunidades para depender más profundamente de Dios. Santiago 1, 2, 4 nos enseña: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este tipo de constancia no surge de nuestra fuerza, sino de la confianza de que Dios está obrando incluso en medio de lo que parece caótico. Poner a Dios en primer lugar también abre nuestros ojos a una dimensión de su gracia que no se puede experimentar desde una posición de autosuficiencia. En la rendición descubrimos que no se trata de lo que podemos ofrecerle, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Romanos 5:8 lo expresa de manera clara. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta gracia inmerecida nos libera de la carga de intentar ganarnos su favor y nos invita a vivir en la certeza de que su amor es constante, inquebrantable y suficiente. Cuando Dios es nuestro centro, nuestras relaciones también cambian. Ya no buscamos que los demás llenen los vacíos de nuestro corazón, porque hemos encontrado plenitud en su presencia. Esto nos permite amar con libertad, sin exigir ni controlar, sino sirviendo y dando lo mejor de nosotros. En Efesios 5, 1, 2, Pablo nos exhorta: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Este tipo de amor transforma nuestras conexiones, llevándolas más allá de lo superficial hacia un reflejo del amor de Cristo. La verdadera recompensa de poner a Dios en primer lugar no se encuentra en lo que Él puede darnos, sino en quienes nos convertimos al vivir en su presencia. Es un proceso continuo de transformación en el que nuestras prioridades, deseos y acciones comienzan a alinearse con su corazón. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, ha llegado ya lo nuevo. Esta renovación no es solo una mejora, sino una redefinición total de nuestra identidad, una invitación a caminar en novedad de vida. Este caminar también nos lleva a redescubrir el poder de la alabanza
no solo como un acto de adoración, sino como una arma espiritual que libera nuestras almas del peso de las preocupaciones terrenales. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, elevaron cánticos de alabanza a Dios en medio de la noche. Su oración no fue para pedir liberación, sino para exaltar a Dios. Lo que sucedió después fue extraordinario. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y todos los prisioneros fueron liberados. Este relato nos muestra que la alabanza no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro espíritu, dándonos una libertad que nada ni nadie puede quitar. Poner a Dios en primer lugar nos da acceso a un nivel de discernimiento que va más allá de nuestra capacidad natural. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este reconocimiento no es simplemente un acto mental, sino una dependencia constante de su guía, sabiendo que su dirección siempre nos llevará al lugar correcto, aunque el camino parezca incierto. La conclusión de una vida que pone a Dios en primer lugar no es un destino, sino una jornada continua de fe, confianza y transformación. Es un viaje en el que cada paso nos lleva más cerca de su corazón. Cada decisión refleja su carácter y cada momento está lleno de su presencia. En Filipenses 1:6, Pablo declara con confianza: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos da la certeza de que mientras sigamos poniéndolo en el centro, Él continuará obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Este llamado no es una carga, sino una invitación a experimentar la vida en su máxima expresión. Es el lugar donde encontramos nuestra verdadera identidad, donde nuestras luchas encuentran propósito y donde nuestra esperanza se renueva diariamente. Es un recordatorio de que el propósito último de nuestra vida no es acumular riquezas ni alcanzar logros, sino glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Cuando vivimos con Dios, en el primer lugar, entendemos que nuestras vidas no son nuestras, sino suyas. Esto nos lleva a una rendición que no es pérdida, sino ganancia. En Lucas 9, 23, 24, Jesús nos llama a este acto de entrega. El que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Este es el misterio del reino. En la entrega encontramos libertad. En la pérdida encontramos vida. Y en la obediencia encontramos propósito. En última instancia, poner a Dios en el centro no solo abre puertas, sino que nos lleva a ser testigos de su gloria, en maneras que trascienden nuestra comprensión. Es una vida que no está definida por lo que podemos lograr, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y es en esa vida, llena de su amor, su gracia y su propósito, donde encontramos el verdadero significado de nuestra existencia. Una vida donde las puertas correctas no solo se abren, sino que nos conducen a un destino eterno diseñado por aquel que nos amó primero.